Buenas tardes. Damos inicio a la clase del día de hoy, donde vamos a socializar el taller de funciones trigonométricas. Para ello voy a compartir el documento donde se encuentra el taller. Entonces, compartir taller funciones trigonométricas. Bueno, entonces antes de iniciar vamos a recordar lo que vimos la clase pasada. En la clase pasada recordamos que las funciones trigonométricas están dadas a través de las relaciones trigonométricas que se definen a través del triángulo rectángulo. Si tomamos, por ejemplo, este ángulo, en este triángulo rectángulo, yo defino la función seno como el lado opuesto, que es este, sobre la hipotenusa. El coseno sobre el lado adyacente sobre la hipotenusa, la tangente como el lado opuesto sobre el lado adyacente, la cotangente, que es invertir la tangente, sería adyacente sobre opuesto, la cosecante sería hipotenusa sobre adyacente y la cosecante sería hipotenusa sobre opuesto. Después de recordar esas 6 relaciones trigonométricas basadas en el triángulo rectángulo, vamos a recordar la función seno, que es una función de los reales dadas en los reales, definida de esta manera: f de x igual a seno de x, donde x es el ángulo de esa función. Aquí observamos la gráfica de una función seno. Inicia en el punto 0, 0. Este punto más alto, que es en el valor de 1 positivo, es cuando el ángulo sea pi medios, o sea 90 grados, vuelve y baja hasta pi, que vuelve a tener el valor de 0, sigue bajando hasta 3 pi medio, que es 270 grados, y en ese valor es el punto mínimo, que es menos 1, y vuelve y sube hasta 0 cuando pi medios es su ángulo, o sea 360 grados. Esta, que es la curva característica de la función seno, tiene unas características, y es que el dominio de esta función va en los reales, está dada en todos los reales. El rango va de menos 1 a 1 en ese intervalo cerrado. Su periodo de 2pi, quiere decir que se repite esta misma gráfica cada 360 grados. Es una función impar, ya que es simétrica respecto al origen. Esto es igual a esto. Sus elementos opuestos tienen imágenes opuestas, o sea, el seno de 30 es un medio, 0,5, igual que el seno de menos 30, que es menos un medio. Y es continua en todo su recorrido. La función se anula en los valores de x iguales a kpi, siendo k un número entero. Bueno, la función coseno. La función coseno, que también está en los reales, su gráfica es muy parecida a la del seno. La única diferencia está en que cuando el ángulo en el vale 0 para seno, su valor es 0, pero cuando es el coseno, el ángulo 0 vale 1. Entonces ella inicia en 1, pero hace el mismo recorrido que la función seno. Se repite cada 2pi, o sea, cada 360 grados, por lo tanto también es periódica. Su periodo es de 2pi, el rango va desde menos 1 a 1 en ese intervalo, y su dominio también son los números reales. Es una función par. Es una función par. La función se anula en los valores de en lo que 2pi más kpi, y así sucesivamente. La tangente, que es la función tangente, también está definida en los números reales.
Esta es su gráfica característica, quiere decir que ya tiene unas asíntotas en estos valores donde la función no está definida. Sí, por ejemplo, de pi medios, 90 grados menos 90 grados, 180, quiere decir que su periodo es pi, cada 180 grados. Su dominio está en los números reales, menos excepto en estos valores donde ella se hace 0. Su rango son los reales. Es una función impar. La función tangente es positiva en el intervalo 0 pi medio, o sea, de 0 a 90. Es negativa en menos pi medio, o sea, menos 90 grados hasta 0. Se anula en los puntos x igual a 0, x igual a pi, x igual a 2pi. La función cotangente, si observan, esta curva es de esta manera y la función cotangente es al contrario, es así. Y sucede más o menos lo mismo que en la función tangente. El dominio es en los reales menos en estos valores donde ella se hace 0, quiere decir que hay asíntotas por esos mismos valores. El rango son los números reales. Su periodo es pi, cada 90 grados se repite, es una función impar. Ahora vamos a hablar de la función secante. Bajémoslo acá para que quede junto con la curva. Esta es la curva característica de la función secante. Su dominio son los reales menos en estos valores donde ella se va a hacer 0, n pi, siendo n o perteneciendo n a los z, o sea, los números reales. Su rango son desde menos infinito hasta menos 1, luego unido de 1 hasta infinito. Su periodo es 2pi, o sea, cada 360 grados se vuelve a dar la misma función. Es simétrica respecto al origen, por lo tanto es una función impar. No corta el eje Y. La función cosecante, esta es su curva característica. Su dominio son los reales menos 2n más 1 multiplicado por pi medios, donde n pertenece a los enteros. En esos valores es donde la curva se hace 0, entonces por lo tanto en esos valores hay unas asíntotas, por ahí nunca pasará a la curva. El rango de la función va desde menos infinito hasta menos 1, unido con 1 hasta infinito positivo. El periodo de 2pi es una función par, ya que es simétrica respecto al origen y. Amplitud, periodo y fase de las funciones trigonométricas, que fue otro de los temas que alcanzamos a ver el jueves. La amplitud, que lo vamos a denotar valor absoluto de A, el periodo 2pi sobre B, que ahorita definimos qué es A, qué es B. La de fase menos C sobre B, y el desplazamiento le vamos a dar la letra D. Entonces, para entender esas letras que acabamos de definir, vamos a mirar un ejemplo. Por ejemplo, dice y igual a menos 4 seno 2x menos pi más 2. Solución. Entonces, lo primero que voy a hacer es asignar la letra que le corresponde a cada una de estas variables, ¿cierto? ¿Quién es A? A va a ser este número que acompaña, que está antes de la función seno, o sea, el coeficiente. B va a ser este número que acompaña aquí al ángulo. C va a ser esto. Y D va a ser esto. Entonces, según eso, la amplitud es valor absoluto de menos 4, o sea que la amplitud es de 4. El periodo que es 2pi sobre B, donde B vale 2, entonces 2pi sobre 2, cancelamos el 2, entonces me queda que el periodo es de pi. La de fase, o sea, la fase, es menos C sobre B, menos C sobre B, entonces ¿quién es C? C es esto, menos pi, entonces aquí lo reemplazamos sobre B que vale 2, menos por menos da más, entonces me queda pi medios, o sea 90 grados. Y el desplazamiento viene siendo este valor que está acá, que en este caso es 2.
Vamos ahora sí a iniciar con el taller que habíamos propuesto en la clase pasada, que hoy íbamos a intentar resolver entre todos. Entonces, primero, dice, la razón trigonométrica tangente hace referencia a la hipotenusa sobre el cateto opuesto, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, el cateto opuesto sobre la hipotenusa, el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, para definir esto, recordamos o miramos aquí el triángulo rectángulo y miramos que me están preguntando por la función tangente. La función tangente es opuesto sobre adyacente. Entonces quiere decir que la opción que debo seleccionar o la respuesta correcta es opuesto sobre adyacente. O sea, es la B. Segundo, dice, la función yx igual a 4 coseno de pi medios, yx igual a 4 coseno de x sobre 2 menos 3 por seno de 2x es de periodo. Y nos dan estas 4 opciones. Para poder desarrollar eso, entonces, lo primero que debemos hacer es mirar cada una de estas funciones, porque aquí hay dos funciones, coseno, seno, por separado, y miramos cuál es el periodo de cada uno de ellos. Entonces, aquí bajemos un poquito y vamos a desarrollarlo acá. Entonces, voy a empezar con esta función, con la función coseno. Entonces, para la función coseno, yo digo periodo es igual, entonces, y traigo por acá la fórmula del periodo. Acá. Acá. Entonces, 2pi sobre b. Mirando, observando aquí, ¿quién es b? Entonces nos damos cuenta que b es esto. Entonces, es un medio. Recuerde que es el valor del número que está ahí. Entonces, en este caso, es otra fracción. Entonces, vamos a unir otra fracción. Es 1 sobre 2. Hacemos producto de medios por producto de extremos. Quiere decir, multiplicamos 2pi por 2. Eso me da 4pi y 1 por 1, 1. Entonces me da 4pi. Copiamos el pi. Ese es el periodo. Ahora vamos a hacer lo mismo para la función seno. Entonces, nuevamente copio la fórmula acá. Entonces, aquí 2pi sobre b, pero aquí b vale 2. 2 sobre 2 se cancela y me queda solamente pi. Mirando estos dos periodos, hallo el MCM de 4pi y de pi. Entonces, el MCM en este caso es 4pi, que es el mayor valor que los contiene a los dos. MCM con minúscula. Bueno, entonces, observando eso, yo digo que el periodo de esa función es igual a 4pi. Y esa sería mi respuesta.
mirando las opciones que nos dan, me doy cuenta que la correcta es la B. Nos venimos para la función, la tercera pregunta que dice, la inversa de la función secante es. Entonces yo les recordaba la clase pasada que uno solamente necesitaba aprenderse esas tres y con esas tres podía conseguir las otras tres, porque va seno, coseno, tangente y nos regresamos. Cotangente se forma invirtiendo estos dos valores de la tangente. Secante se invierte en estos dos valores y esa es la que me preguntan, quiere decir que la secante será hipotenusa sobre adyacente. Mirando las opciones, nos damos cuenta que se arma con lo contrario de la función coseno, entonces esta sería mi respuesta correcta. ¿Sí? Ahora, las funciones trigonométricas son de naturaleza periódica, de modo que, entonces tenemos estas cuatro opciones. Entonces, cuando vimos en la clase pasada lo de las funciones periódicas, nosotros encontrábamos que una función periódica es aquella que cumple que f de x es igual a fx más p dado donde, perdonen, dado no, sino donde p es el periodo diferente de 0. Y mirando eso y comparando, aquí y aquí es igual, ay Dios mío. Bueno, mirando, observando esto, observando esta partecita de la teoría y comparándolo con las opciones de respuesta que me dan, quiere decir que la que cumple esa condición es la función tangente. Entonces esa es mi respuesta correcta. Vámonos para la quinta pregunta. La quinta pregunta dice, sobre las funciones y igual a 3 seno de 2 pi t y y igual a 3 coseno de 2 pi t menos pi medios, se puede decir que A, son equivalentes porque tienen la misma amplitud. Equivalente significa ser igual. Sí, en esencia son iguales, aunque estén escritas o definidas de manera diferente, pero son iguales. B, son diferentes porque las dos funciones tienen periodos distintos. C, diferentes porque la segunda está desfasada pi medios con respecto a la primera. Y D, equivalentes porque solo hay un desfase de pi medios de una con respecto a la otra. Entonces, mirando eso, vamos a ver con respecto a la primera opción que dice que tienen la misma amplitud y que por lo tanto, por eso son equivalentes. Entonces, recuerde que para ser equivalentes que en esencia toda la función trigonométrica debe ser igual. Efectivamente, sí tienen la misma amplitud, 3 y 3, en eso, por esa parte eso es verdadero, pero vamos a seguir observando o mirando los otros elementos, ¿cierto? Respecto al periodo. El periodo de esta señora sería que recordemos acá que el periodo está dado, ¿cierto? Por esta parte de mi función, ¿cierto? Entonces, observando nuevamente las funciones, aquí el periodo sería 2pi t sobre 2
se anula el 2, entonces me queda t. Y aquí observamos que nos va a dar exactamente lo mismo porque tienen lo mismo. Entonces el periodo también es igual. Ahora miremos aquí en cuanto a la fase o desfase. Nos damos cuenta que aquí no hay y que aquí sí se está desfasando hacia la parte negativa pi medios, ¿cierto? Entonces, miramos que dice acá son diferentes porque las dos funciones, los periodos son distintos. Esto es falso, son iguales los periodos. Diferentes porque la segunda está desfasada primero respecto a la primera. Esto sí es verdadero. Son diferentes por eso. Equivalentes porque solo hay un desfase pi medios de una con respecto a la otra. Eso es falso porque si yo digo que son equivalentes, quiere decir que son iguales. Entonces la opción correcta sería esta. Porque cumple con la amplitud, con el periodo son iguales, pero el desfase es lo que está incorrecto. O en una se desfasa y en la otra no. Con respecto a las siguientes preguntas, la pregunta 6 y 7, de la 6 a la 9, debo tener en cuenta estas gráficas que se me presentan a continuación, estas 4 gráficas. Entonces, la pregunta 6 dice, en las gráficas presentadas se observa un periodo de pi, de 2pi, o sea, de 360 grados. En la gráfica B, o en la gráfica C, o en la gráfica D, o en la gráfica B y C. Entonces, mirando las respuestas, de una vez descartamos la gráfica A porque no la relaciona. Entonces, tenemos que mirar, son la gráfica B, C y D. Entonces, empezamos haciendo el análisis en la gráfica B y observando el recorrido que ella hace, que vuelve y se repite, nos damos cuenta que se hace cada 150 grados. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, inicia acá, este valor es 210, recorre así, vuelve así y vuelve acá, y termina acá en 60 grados. Esta amplitud de acá a acá, este recorrido es de 150. Ahora, entonces, descartada la gráfica B. Vámonos a observar la gráfica C y observamos exactamente este recorrido y observando los valores que hay acá y que hay acá, aproximadamente, nos damos cuenta que es de 120 grados, ¿sí? Que aquí inicia más o menos en 150 y acá está terminando en 30. Entonces la diferencia es de 120. Miramos la gráfica D, que es la que nos queda. Entonces observamos que ella este recorrido completo lo hace en 360 grados. O si empezamos acá, terminamos acá, de aquí a acá hay 360 grados. Quiere decir que esta es la gráfica que cumple con el periodo que acá nos están señalando. Esta respuesta no es sino de observación, ¿sí? De observar, de mirar cómo es que ¿sí? Sigue la gráfica de las figuras para saber cada cuánto es que se repite la misma gráfica. En la pregunta número 7, que me habla de si la función B sigue el patrón de una función coseno, o sea, tiene la misma forma o sigue la función coseno, ella es una función coseno pero que ha sido desfasada. Entonces, a eso es que se refiere la pregunta 7, ¿cuánto ha sido ese desfase? Cada cuánto se
desfasó. Entonces, observando de una vez vamos descartando estas opciones y solamente me quedarían estas dos. Y al observar la gráfica y hacer los mismos cálculos que hicimos ahorita, nos damos cuenta que ella se desfasó 5 menos 5 pi sextos, quiere decir 150 grados hacia la izquierda, ¿sí? De nuestro eje. Y para la pregunta número 8, por lo que se observan las escalas de las gráficas B y C, y en su forma es correcto afirmar que el periodo de la función C es el doble del periodo de la función B. Falso, porque las dos van hasta 2. Sí, miren, sigue, o sea, igualita esta altura, que es la amplitud. Perdón, estamos hablando aquí con respecto a la amplitud y aquí estamos hablando es el periodo, perdón. El periodo no es el doble, porque como dijimos acá en la de B es de 150 que 120, no es el doble. El periodo de la función C es la mitad del tampoco es la mitad, 150 y 120 no son la mitad. El ángulo de fase es el mismo para ambas funciones, tampoco. No se puede concluir, entonces la respuesta que me quedaría sería esta. Y para la pregunta número 9, que dice que sobre la gráfica A no es correcto concluir ¿qué? Entonces, ¿qué es lo que no es correcto concluir? Dice, es la de menor periodo entre las que se encuentran allí. Entonces, no es la de menor periodo. Es la de mayor periodo entre las que se encuentran allí. Tampoco. Es igual a la otra que está acá. La gráfica no es correcta. Lo que estoy buscando es lo que es incorrecto. No es correcto concluir. O sea, ¿qué es lo que no es correcto concluir? Entonces, si miramos el desfase de esta, que es cuánto se corrió, entonces observamos que de 4 pi sextos sea 120 y aquí me hablan de un desfase de 90, entonces esto no. Esta no. Dice, es la de menor periodo, es la de mayor periodo. Entonces no es correcto decir que es la de mayor periodo, tampoco la de menor. Yo me iría por esta, porque el desfase es de 60 y no de menos 90, sino de menos 60. Es mirando y comparando estas, cuánto se corre. Entonces yo observo que se corre 60 grados. Entonces yo optaría por esa respuesta. Es como la más incorrecta que hay. Entonces, ese era el taller que teníamos que socializar el día de hoy. Entonces, no sé si vayan a haber preguntas. Cualquier pregunta me la pueden formular, ya sea por el WhatsApp, por el grupo de WhatsApp. Me la pueden dejar en
en el chat de la plataforma institucional o por correo institucional, que estaremos atentos pues a contestar sus inquietudes. Esa era la clase del día de hoy, hacer un repaso de lo que habíamos visto en la clase pasada y de darle contestación al taller que habíamos planteado. Espero que les haya quedado claro. Cualquier inquietud, vuelvo y les repito, me las pueden hacer llegar, que con mucho gusto trataré de darle solución lo más pronto y lo más explicado y explícito, lo que mejor se me pueda entender para que entiendan pues un tema que es un poquito complejo, pero vuelvo y digo, cualquier inquietud pues me la pueden hacer, que yo estaré atenta a resolverles cualquier situación que se nos presente. Entonces, muy buenas tardes, gracias por la atención prestada y nos vemos el día jueves en clase. Muchas gracias.